La imagen más humillante de esta historia no es la detención, es lo que pasó justo antes. Una mujer que durante años movió millones, corrompió sindicatos y tendió puentes hacia el cártel más poderoso de México, arrodillada en el suelo de su propia mansión, rodeada de papel ardiendo, con las manos quemadas, intentando destruir en minutos lo que había construido durante décadas. Ese es el momento hacia el que todo en esta historia avanza. Y lo más perturbador no es el fuego, lo más perturbador es que sabía exactamente lo que significaba escuchar esos vehículos afuera. Sabía lo que tenía guardado. Y en los segundos que tuvo, su único instinto fue quemar. Ese fue su último acto de control. Y no fue suficiente. Ciudad de México. Martes 8 de abril de 2026, una zona exclusiva de la capital. El tipo de colonia donde los portones no llaman la atención porque todos los portones son iguales de cerrados, de discretos, de silenciosos. El tipo de lugar donde nadie pregunta nada porque nadie tiene incentivos para preguntar. Los vehículos llegaron sin sirenas, sin anuncios, sin el margen que da tiempo a prepararse. No llegaron a tiempo para salvar los papeles, pero llegaron a tiempo para que eso no importara, porque lo que buscaban no estaba en los papeles que ardían, estaba debajo del suelo, a metros de profundidad, detrás de paredes que nadie había podido abrir desde afuera. Dentro de una estructura que su dueña construyó con la certeza fría de que ningún operativo llegaría jamás hasta ese punto exacto debajo de esa propiedad exacta, esa certeza duró hasta ese martes. El nombre en los expedientes era La Maestra. No es un apodo de calle, es una descripción de función. La persona que conoce el sistema desde adentro, que sabe qué palancas existen, cuáles se pueden mover y cuáles no se tocan nunca, que no opera con violencia porque la violencia no es su herramienta. Su herramienta es más silenciosa y más duradera que cualquier arma: el conocimiento, el acceso, las puertas. Años construyendo presencia dentro de estructuras sindicales que en México han funcionado como zonas donde el dinero con nombres que no se pueden declarar encuentra el camino hacia destinos que nadie cuestiona. Espacios donde la legitimidad institucional actúa como anestesia para las preguntas que en cualquier otro contexto serían inevitables. Ahí operaba la maestra, no en la oscuridad, en la penumbra, que es mucho más difícil de ver. Y dentro de esa penumbra construyó algo que el CJNG necesitaba más que sicarios, más que territorio, más que armamento. Puertas hacia el mundo donde el dinero sucio se convierte en dinero limpio sin que nadie documente exactamente cuándo ocurrió la transformación. Eso no se reemplaza cuando cae. Eso tarda años en construirse y segundos en perderse. El martes 8 de abril se perdió. Piensa en lo que significa ser ese tipo de operadora durante años. No hay rastro visible, no hay operaciones de campo, no hay fotos en carpetas de inteligencia con un círculo rojo encima del rostro. Hay reuniones, hay llamadas. Hay flujos de dinero que pasan por estructuras formales y llegan a destinos que en papel tienen toda la legitimidad del mundo. El CJNG, en su etapa de mayor sofisticación, no operaba solo con balas, operaba con arquitectura financiera, con nodos institucionales que convertían la violencia del origen en la normalidad del destino. Y esos nodos eran personas con cargo, con acceso, con la capacidad de abrir puertas que para cualquier otro permanecían cerradas. La maestra era uno de esos nodos, y los nodos no generan el tipo de evidencia que los operativos de campo producen de manera obvia. Los nodos requieren meses de análisis financiero cruzado, de rastreo de flujos que pasan por 4 jurisdicciones distintas antes de llegar a un nombre, de construcción paciente de un argumento que demuestre que lo que parece una coincidencia
es en realidad una función. Los analistas de la UIF tardaron semanas en construir ese argumento. Cuando lo terminaron, apuntaba a una mansión en zona exclusiva de Ciudad de México y a lo que había debajo de ella. El rastro empezó con números que no cuadraban, no con una denuncia, no con un informante, con una anomalía en un flujo de dinero que los operativos anteriores habían dejado expuesta al desmantelar las capas superiores de la red. El nombre de la maestra no apareció como destinataria, apareció como tránsito, como el punto por donde ciertos flujos pasaban antes de llegar a destinos que los analistas ya tenían marcados en rojo de investigaciones previas. Ese tipo de conexión es más difícil de probar que una transferencia directa. Requiere entender la arquitectura completa para demostrar que el punto de tránsito no era accidental, que era funcional, que era necesario. Semanas de trabajo, bases de datos cruzadas, empresas que llevan a otras empresas que llevan a otras empresas que llevan a un nombre. Cuando el mapa estuvo completo, la mansión era un punto que no podía ignorarse. Y debajo de la mansión había algo que no aparecía en ningún plano oficial, de ningún registro municipal, de ninguna base de datos pública. Eso fue lo que confirmó que el operativo no podía esperar más. La mansión desde afuera no decía nada. Ese era el punto, ese era el diseño. No había 233 autos en cocheras climatizadas, no había colecciones de relojes con diamantes en vitrinas iluminadas, no había nada que obligara a ningún vecino, a ningún transeúnte, a ninguna gente con ojos en la zona a preguntarse qué había adentro. La maestra había entendido algo que muchos operadores nunca entienden hasta que es demasiado tarde, que lo más peligroso no es tener demasiado, es ser demasiado visible, que la ostentación es una forma de firma y las firmas se rastrean. Su firma era la ausencia de firma. Un inmueble en una zona donde el valor del metro cuadrado garantiza privacidad simplemente por el tipo de vecindario que genera, sin marcas externas de exceso, sin señales, sin nada que dijera, aquí hay algo que merece atención. Desde afuera era perfecta, desde adentro era otra cosa completamente. Y debajo del suelo era algo que los técnicos del operativo no esperaban encontrar con ese nivel de ingeniería. Los equipos entraron por múltiples puntos al mismo tiempo. El protocolo no admite improvisación en este tipo de operativos. Cada salida bloqueada antes de que quien está adentro sepa que las salidas están bloqueadas. Cada segundo de ventaja cuenta cuando el objetivo es alguien que durante años sobrevivió precisamente por anticiparse. Lo que encontraron en los primeros segundos fue esto: una habitación, humo, papel ardiendo sobre una superficie y a la maestra en el centro de eso, con las manos sobre los documentos, en el acto exacto de destruir lo que no podía existir si alguien llegaba. Papeles que se convertían en ceniza mientras los elementos entraban por la puerta. La detención fue inmediata, en flagrancia, con el olor a quemado todavía en el aire. Pero los que entraban no estaban mirando los papeles que ardían, estaban mirando el suelo. Lo que los análisis previos habían identificado no estaba en ningún plano registrado de la propiedad, no en el catastro, no en los permisos de construcción, en ningún documento oficial que una revisión ordinaria hubiera podido detectar. Porque lo que estaba debajo del suelo no se construyó con permisos, no se contrató con proveedores que tuvieran razones para guardar registros. Se construyó con el tipo de discreción que solo es posible cuando tiene suficiente dinero para garantizar que nadie que participe en la construcción tenga incentivos para hablar de ella después. Una cavidad subterránea, una estructura añadida a la propiedad mucho después de su construcción original con materiales de alta resistencia, con una ingeniería que no se improvisa. El búnker. Cuando los equipos técnicos confirmaron su existencia y su ubicación exacta,
Lo que siguió no fue una apertura convencional, porque el búnker no tenía apertura convencional. Había sido construido específicamente para no tenerla paredes de concreto reforzado de alta densidad, sistemas de cierre internos activados desde adentro, diseñados para que ninguna fuerza aplicada desde afuera pudiera abrirlos sin los códigos o sin destruir físicamente la estructura. No era una caja fuerte doméstica, era una instalación, el tipo de instalación que alguien diseña cuando sabe exactamente qué tipo de esfuerzo institucional necesita ser capaz de resistir. Cuando ha pensado con suficiente detalle en el escenario exacto que estaba ocurriendo en ese momento y ha invertido en que ese escenario no produzca los resultados que estaba produciendo, ante eso los equipos técnicos procedieron con lo único que funciona contra ese nivel de construcción: taladros industriales, cargas controladas. Las máquinas empezaron a trabajar contra el concreto y mientras trabajaban, la maestra estaba detenida en la planta de arriba, sin acceso a los códigos que habrían abierto el búnker desde adentro, sin manera de activar ningún mecanismo, sin ninguna palanca que mover porque todas sus palancas estaban esposadas. El búnker que debía protegerlo todo, no protegió nada. Piensa en lo que esa construcción revela sobre la mentalidad de quien la ordenó. No era el búnker de alguien que se sentía completamente segura. Era el búnker de alguien que sabía que el riesgo existía y que había invertido en reducirlo al mínimo que creía irreducible, que había pensado en este momento exacto, que había calculado que si alguna vez llegaban, el concreto ganaría el tiempo suficiente para que lo que estaba dentro permaneciera protegido. El cálculo era correcto en términos de ingeniería, era incorrecto en términos de lo que los equipos técnicos del operativo traían consigo. El mínimo irreducible resultó ser perforable, y con cada metro que los taladros avanzaban contra las paredes, la certeza que había sostenido ese búnker durante años se desintegraba en polvo de concreto. Para entender qué había dentro hay que entender qué tipo de material acumula alguien que opera en el cruce entre el mundo institucional y el mundo criminal durante años. No solo dinero, el dinero en efectivo tiene sus propios problemas logísticos, pero no necesita concreto reforzado. Lo que necesita ese nivel de protección es algo más frágil y más peligroso que el efectivo: documentación, registros de operaciones que conectan nombres que no pueden aparecer juntos en ningún registro público, comunicaciones que establecen acuerdos que nunca se firmaron de manera que alguien externo pudiera leerlos, evidencia de quién sabía qué, cuándo lo sabía y qué decidió hacer o no hacer con ese conocimiento. Ese tipo de material tiene un valor que el dinero no puede replicar, porque ese tipo de material es protección, es la garantía de que todos los que tienen algo que perder saben que existe y saben que quien lo controla puede en cualquier momento decidir qué hace con él. La maestra había construido durante años una posición que en parte se sostenía sobre eso, sobre el poder silencioso de quien guarda lo que otros necesitan que no salga. Todo eso estaba en el búnker, hasta que los taladros llegaron. La apertura tomó horas. Mientras los técnicos trabajaban en el subsuelo, los peritos procesaban cada habitación de la mansión, cada cajón, cada archivero, cada dispositivo electrónico, construyendo el expediente en tiempo real, capa por capa, desde la superficie hacia abajo. Lo que encontraron en la mansión antes de llegar al búnker ya contaba partes de una historia. Registros que los analistas llevaban semanas intentando reconstruir desde afuera, fragmentos que encajaban en el mapa que la investigación había construido pero que no lo completaban, piezas de un rompecabezas cuya pieza central estaba esperando detrás del concreto. Cuando los taladros terminaron y los equipos entraron al búnker, el silencio que describieron las fuentes cercanas al operativo es el mismo tipo de silencio que se produce cuando lo que encuentras es exactamente lo que esperabas encontrar, pero de una escala que de todas formas te detiene. Documentación de operaciones,
registros de comunicaciones, material que conecta nombres, fechas y movimientos que individualmente podrían parecer fragmentos y que juntos forman algo que los investigadores describen con el mismo cuidado con que han descrito el contenido de cada archivo que esta ofensiva fue abriendo. Un mapa, no de la maestra, de la red de la que la maestra era nodo. Y los puntos que ese mapa conecta no terminan en una mansión de zona exclusiva de Ciudad de México. Hay una pregunta que el operativo del martes deja flotando y que los papeles quemados hacen más incómoda. La maestra tuvo segundos, solo segundos, y en esos segundos tomó una decisión sobre qué quemar primero. Esa decisión la tomó alguien que conocía el contenido de lo que tenía frente a ella, que sabía exactamente qué era más peligroso que existiera, que en el momento de máxima presión, con los elementos ya adentro, con el tiempo colapsado a cero, priorizó. Lo que eligió destruir primero dice algo sobre lo que consideraba más comprometedor, pero los peritos también saben qué se quemó, y lo que se quemó deja cenizas, y los laboratorios forenses pueden hacer con cenizas cosas que quienes queman documentos en pánico no suelen calcular. Las cenizas a veces hablan más que el papel entero, y lo que no alcanzó a quemarse está ahora en manos de los analistas. Todo. La caída de la maestra no es solo la caída de una persona, es la perforación de un tipo de espacio que durante décadas se creyó el más seguro del ecosistema criminal mexicano, no el más visible, no el más ruidoso, el más seguro, el espacio de la legitimidad institucional como cobertura, el espacio donde los flujos de dinero viajan con papeles correctos por encima, aunque por debajo lleven un origen que no puede declararse. Ese espacio operó durante años con una certeza que el costo político de investigarlo siempre sería mayor que el beneficio de hacerlo. Que las personas con acceso a ese espacio tenían suficiente posición pública como para que cualquier investigación que las involucrara se detuviera antes de llegar demasiado lejos. Esa certeza fue perforada el martes, no metafóricamente, con taladros industriales. Y el mensaje que eso envía tiene un destinatario específico que va mucho más allá de la maestra. Está dirigido a cualquier persona que en este momento opera en ese mismo espacio, que tiene su propio búnker bajo su propia propiedad discreta, que tiene su propio archivo guardado con su propia lógica de que nadie va a llegar nunca. La certeza se equivocó en Valle de Bravo, se equivocó en el archivo del Cardenal, se equivocó en Apatzingán, se equivocó en esta mansión de zona exclusiva de Ciudad de México. Ya no hay muchos lugares donde esa certeza pueda sostenerse. Esta ofensiva tiene una lógica que solo se ve completa cuando se miran todos los operativos juntos desde arriba. Cada golpe desmanteló una capa y produjo el material que hizo posible la siguiente. El Mencho cayó y dejó documentos. Los documentos abrieron bóvedas. Las bóvedas abrieron archivos institucionales. Los archivos institucionales revelaron nodos. Y los nodos tenían búnkeres. No es una secuencia de operativos, es una investigación que avanza en espiral, cada vuelta llegando más profundo que la anterior, cada apertura produciendo el material que hace posible la siguiente apertura. Lo que estaba en el búnker de la maestra es la materia prima del siguiente nivel, y el siguiente nivel apunta hacia nombres que todavía no han aparecido en ningún comunicado oficial. Nombres que en este momento están haciendo exactamente el mismo cálculo que hacen todas las personas que de repente descubren que el mapa que los investigadores tienen puede ser más completo de lo que creían. ¿Qué encontraron adentro? ¿Qué alcanzó a quemarse? ¿Qué no? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía, pero tienen respuesta dentro del expediente. La maestra está detenida. El búnker está abierto. El contenido está en manos de los peritos.
Y la mansión que durante años no generó ninguna pregunta en ningún vecino de esa colonia exclusiva, tiene ahora los sellos oficiales de la ley en sus portones y luz encendida en cada habitación mientras los equipos trabajan. Lo que se construyó con años de paciencia, con dinero que no podía declararse, con ingeniería que no podía facturarse, con la certeza de que este momento nunca llegaría, se está desmantelando registro por registro, nombre por nombre, conexión por conexión. El concreto reforzado no resistió los taladros, los papeles quemados no desaparecieron del todo y el búnker que debía protegerlo todo se convirtió en la prueba más sólida de que había algo que proteger. Eso no se deshace, papel por papel, registro por registro, nombre por nombre.